La mañana olía a café frío y a pan recién hecho que se enfriaba en la ventana. Un perro ladraba a lo lejos y las persianas dejaban pasar una luz pálida que dibujaba franjas sobre el suelo de la pequeña sala. Lucía, con sus 11 años y la voz todavía por pulir pero cargada de decisión, afinaba un viejo reproductor mientras repasaba la letra que había escrito para su madre. Marta estaba en la cama de siempre, con la manta hasta la barbilla y un sobre de recetas médicas sobre la mesilla. El diagnóstico de cáncer había convertido la casa en un calendario de citas y esperas. La necesidad era urgente, concreta, casi física: recaudar dinero para un tratamiento que la seguridad social tardaría en cubrir y para un medicamento que costaba más de lo que la familia podía imaginar. La música era su única herramienta y la plaza del barrio su única salida visible, pero cada nota venía acompañada de miedo, de latidos que retumbaban en la garganta como si quisieran detener la voz antes de nacer. El cartel en la panadería anunció el concierto benéfico organizado por la asociación local, con jurados invitados y una promesa en letras grandes de dotación económica para los ganadores. Lucía entendió inmediatamente que aquella convocatoria podía ser la oportunidad que necesitaban, la posibilidad de transformar una suma imposible en algo real. Mientras observaba el cartel, el rumor del mercado entró por la ventana, mezclando el olor de la fruta con el humo de la plancha del puesto de las empanadas. Cuando supo que entre los jurados estaría un juez famoso por su trabajo en casos comunitarios, sintió que algo dentro suyo se removía, sin saber aún que la presencia de esa figura cerraría un círculo y abriría heridas guardadas durante años. Los ensayos comenzaron con la puntualidad de una rutina que intentaba luchar contra la incertidumbre. Rosa, la profesora de música del colegio, dejó en la mesa partituras gastadas y una taza de té humeante que olía a manzanilla. Su voz era firme y su mirada, maternal. Daniel, vecino y amigo de la familia, golpeaba palmas y marcaba el ritmo con una cuchara sobre un vaso. Lucía practicaba con los ojos cerrados, sintiendo el eco de la canción en las costillas. Había pequeñas victorias y tropiezos, notas que se disparaban y otras que se apagaban, el roce de la tela del vestido cuando ajustaba un volante, el sabor a sal de sus lágrimas cuando la emoción la sorprendía. Marta la escuchaba desde la cama, a veces con el pulso acelerado por la química del tratamiento y a veces con una sonrisa que parecía más fuerte que el propio dolor. Entre quienes ofrecieron apoyo estaban Carla, de la asociación, que buscó patrocinadores en los comercios; Héctor, el panadero, que prometió vender un dulce solidario; y la enfermera Teresa, que anotó fechas y contactos. Cada ensayo sumaba confianza, pero también recordaba lo cerca que estaban del precipicio financiero. Backstory de Lucía. Primera parte. Lucía había crecido entre la música y las obligaciones. Sus noches de infancia estaban colmadas de canciones que su madre tarareaba entre la limpieza y las recetas. Marta, antes de enfermar, cosía vestiditos, contaba historias y guardaba pequeñas cajas con monedas para emergencias. La casa estaba llena de una economía de gestos, de trueques con vecinos y de cenas compartidas en la mesa pequeña. La ausencia de un padre presente no se explicaba con palabras fáciles. Había siempre un silencio alusivo a una historia editada, a llamadas no contestadas, a cartas sin responder. Lucía aprendió a cantar para llenar esos silencios y para que su voz diera forma a lo que no podía decir. Segunda parte. En la escuela, Rosa fue quien detectó su talento. La llevó a ensayar después de clase y le presentó canciones que hablaban de esperanza. Lucía encontró en la música una ruta práctica y emotiva para canalizar su rabia y su amor, y con el tiempo esas lecciones se convirtieron en disciplina. Tercera parte. El vínculo con la comunidad fue esencial. Daniel, que creció en la misma calle, compartió tareas y horas de estudio. Carla organizó pequeñas colectas y Héctor donó pan a cambio de promesas. La familia sobrevivía con creatividad y con la red de apoyos que Marta había tejido sin pedir nada a cambio. Esa historia de sacrificio y de afectos construyó la necesidad urgente que impulsaba el concurso, pero también explicó por qué la posibilidad de que un juez pudiera aparecer en la mesa de jurados movía algo profundo en Lucía. Los días previos al concierto se llenaron de ensayos, de llamadas a medios locales y de carteles pegados con cuidado por toda la avenida. Al llegar al lugar del evento, la plaza estaba ya dispuesta con bancos, luces de feria y una tarima cubierta por una lona que olía a plástico y a lluvia. Carla recibió a los participantes con una libreta y una sonrisa que no siempre llegaba a los ojos.
Entre el público comenzaron a aparecer nombres conocidos: la directora del conservatorio, Elena, que aplaudía con discreción; el periodista local Marco, que tomaba notas; la alcaldesa en funciones, Beatriz, que saludó con cortesía; y varias vecinas, incluida Isabel, la joven que siempre competía en cada acontecimiento cultural. Había también gente que murmuraba y miraba con curiosidad, vendedores que ofrecían café con leche y churros, y el murmullo de las voces creando una capa sonora que hacía las manos sudar y la garganta apretar. Lucía notó a Javier de inmediato porque su cara le resultó conocida sin entender por qué. Era un hombre de porte serio, ojos claros y una vestimenta que hablaba de formalidad. Cuando sus ojos se cruzaron por un segundo con los de ella, un frío recorrió su espalda. No sabía aún la magnitud de lo que descubriría, pero la presencia de aquel hombre activó recuerdos rotos y preguntas que no se habían formulado hasta entonces. Momento de tensión 1. Descubrimiento del jurado. La música en la plaza. Se entrecortó por un rumor. Alguien susurró el apellido de Javier, y las conversaciones se volvieron cuchicheos imantados por la curiosidad. Lucía sintió que el mundo se reducía al tamaño de su pecho, como si cada latido fuera un metrónomo que marcaba un destino incierto. ¿Por qué ese hombre estaba aquí entre los jurados? ¿Qué podría significar su presencia para ellas? La pregunta se clavó en la piel como una aguja que no tardaría en extraer dolor. En la banda sonora del lugar, el sonido de un saxofón se mezcló con la expectativa, y la luz de la tarde dibujó el perfil de Javier como si fuese una figura prestada de otra vida. No fue solo sorpresa lo que inundó a la comunidad, fue un choque que tuvo la potencia de reorganizar el espacio emocional de Lucía en un instante. La actuación de apertura mostró voces entrenadas y una organización eficiente, pero cuando fue el turno de Lucía, el tiempo pareció doblarse. Subió al escenario con un vestido sencillo y un micro que había pertenecido a la asociación. La madera del escenario crujió bajo sus pies, el aire olía a sudor y a perfume barato, y la luz del foco le calentó la frente como una mano amiga y temblorosa. Comenzó a cantar con voz temblorosa que fue ganando cuerpo y color. La canción que eligió hablaba de hospitales, de manos que sostienen y de promesas que no se rompen. En cada estrofa, el público se fue acercando a su historia. Se escucharon sollozos discretos, un aplauso que contenía comprensión, y el silencio denso que antecede a la ovación. En el público, Marta cerró los ojos y apretó la foto de un recuerdo entre sus dedos, inspirando un aroma de loción que siempre la acompañaba. Lucía notó cómo su propia voz se transformaba en puente, en un instrumento que además de emocionar, podía cambiar números en una cuenta bancaria. Intercambios en escena. Lucía murmuró una frase antes del coro. Lucía dijo: «Estoy cantando por Maná». La gente respondió con aplausos. Alguien gritó: «¡Vamos, Lucía!». Una voz desde la grada dijo: «¡Qué valiente eres!». Marta lloró y sus lágrimas brillaron. Rosa aplaudió entre dientes y Daniel silbó para marcar la métrica. La canción terminó con un silencio largo seguido por una explosión de aplausos que supo a vida y alivio. Después de la actuación, la deliberación fue tensando los nervios como una cuerda que se estira al máximo. En el área de jurado se reunieron Elena, Marco, Beatriz, Javier y 2 especialistas invitados. Las conversaciones se mezclaban con notas técnicas y con comentarios humanos que pesaban más. Intercambio de jurados. Elena comentó: «Me ha llegado al corazón». Marco respondió: «La interpretación tiene una intención real». Beatriz añadió: «Es necesario valorar también el mensaje comunitario». Javier replicó: «Hay una técnica innegable». Uno de los especialistas dijo: «La afinación fue consistente y la dicción clara». Otro jurado murmuró: «La presión del escenario fue evidente y supo manejarla». En medio de esas voces, Carla se acercó a Lucía y dijo: «Quédate tranquila, tienes todo nuestro apoyo». Lucía intentó sonreír, pero sus manos temblaban. El jurado, después de un receso de deliberación, pidió a algunos finalistas que esperaran en el backstage para una charla breve. A Lucía le dijeron: «Por favor, ven al área de entrevistas».
y ella, con la respiración contenida, cruzó hacia el telón donde el olor a madera y a maquillaje la envolvió. Momento de tensión 2. Backstage y primer contacto. El backstage era un espacio reducido con una mesa llena de botellas de agua y un vaso con restos de maquillaje. Las conversaciones bajaron de volumen y el eco de los tacones marcó un ritmo contenido. Entre cortinas, Lucía encontró a Javier esperándola con una carpeta en la mano y una expresión que no terminaba de definirse entre curiosidad y reconocimiento. Las palabras iniciales fueron cautelosas. Javier dijo: «Tu voz tiene fuerza». Lucía respondió: «Gracias, señor», pero su respiración era una pregunta. Javier añadió: «He escuchado historias en mi juzgado sobre esta familia». Lucía preguntó: «¿Me conoce?». Javier vaciló, negó con la cabeza y dijo: «No exactamente, pero hay algo que necesito decirte». La tensión se comprimió en segundos que parecían horas, y el silencio fue un accidente que anunció una confesión a medias. En ese tiempo, el corazón de Lucía latió como un tambor pequeño que marcaba el comienzo de un duelo. En la conversación privada con Javier, la voz del juez fue ascendente y medida, intentando equilibrar la autoridad con la vulnerabilidad. Diálogo extendido. Javier comenzó: «Lucía, no sé cómo decir esto sin herirte». Lucía preguntó con ruido en la garganta: «¿Usted es mi padre?». Javier suspiró y respondió: «No puedo dar respuestas fáciles, pero hay cosas que debes saber». Lucía exigió: «Dime la verdad, ¿por qué no estuvo?». Javier explicó: «Hace años tomé decisiones que creí necesarias para proteger a ciertos miembros de la familia». Lucía preguntó: «¿Proteger de qué?». Javier dijo: «De errores que yo no podía enmendar entonces, pero que me persiguieron después». Lucía replicó: «¿Protegiste a mamá o te protegiste a ti?». Javier titubeó: «A veces el miedo decide por nosotros». Daniel intervino desde la puerta: «No se trata solo de palabras, se trata de acciones». Javier respondió: «Lo sé, y por eso estoy aquí, porque quiero ayudar ahora». Lucía pidió: «¿Cómo puedo creer en esa ayuda?». Javier dijo: «Empezando por escuchar y asumir responsabilidades». Las preguntas seguían rebotando, y la conversación no cerró una herida, sino que dejó una puerta entreabierta que olía a reconciliación y a miedo contenido. El diálogo con Marta aconteció después, en la cocina de la asociación adaptada para consultas. Marta había evitado hablar del pasado con detalle, pero la revelación parcial de Javier generó un terremoto emocional que se descargó en palabras. Momento de tensión 3. Revelación materna. Marta comenzó: «No quise decir porque pensé que era mejor así». Lucía preguntó: «¿Por qué me lo ocultaste?». Marta respondió: «Porque quería que tu infancia fuera más simple. Sabía que su nombre traería problemas». Lucía dijo con dureza: «Pero nos dejó a medias». Marta lloró: «No fue abandono, fue miedo a repetir errores. Tuve que elegir entre protegerte y enfrentar la verdad, y elegí protegerte». Marta explicó que Javier había sido una figura compleja, con responsabilidades que implicaron decisiones que afectaron a la familia. Confesó que, en un momento de desesperación, optó por mantener cierta distancia para no exponer a Lucía a conflictos legales y sociales. La confesión no borró el dolor, pero mostró una intención de cuidado mal entendida. Marta prometió: «Quiero que sepas todo, no más secretos», y ofreció documentos, llamadas y pruebas que, poco a poco, reescribirían la historia de su ausencia y de la protección que ella creyó necesaria. La confesión ocupó el espacio de la cocina con un olor a café recién hecho y a detergente, y la luz que entraba por la ventana parecía más clara, como si una cortina invisible se hubiera corrido un poco. La resolución no fue instantánea. Hubo conversaciones comprometidas, juramentos a medias y gestos concretos. Javier ofreció una forma de ayuda financiera a través de contactos que podían acelerar el acceso a un tratamiento y a la compra de un fármaco esencial. También propuso encontrar asesoría legal para gestionar procesos de cobertura y una colaboración con el conservatorio que permitiría a Lucía seguir formándose sin coste. Marta aceptó a regañadientes y con una mezcla de orgullo y desconfianza.
En la comunidad, Elena y Beatriz organizaron una campaña suplementaria y Héctor y Teresa coordinaron una venta especial cuyos ingresos se destinarían al fondo de la familia. La nota práctica se mezcló con la emoción cuando Lucía, otra vez en el escenario del barrio, cantó una vez más, pero esta vez con menos miedo y más convicción. Su voz dejó de ser solo un instrumento de recaudación y se convirtió en la prueba de que la música podía tender puentes entre ausencias y posibilidades. CTA de comentarios. Si esta historia te toca de la misma forma que tocó a quienes la vivieron, queremos leerte ahora. Si alguna vez sentiste que un talento tuyo podía cambiar la vida de alguien cercano, comparte con nosotros ese momento. Escribe abajo solo una frase empezando con "Lo que más me conmovió fue" y dinos qué imagen de esta historia te quedó marcada. Tus palabras no son solo comentarios, son un abrazo para familias que enfrentan situaciones similares y ayudan a construir una comunidad que escucha y responde. Leeremos los mensajes con atención y destacaremos algunos en próximos videos para que tu experiencia llegue a más personas. Además, si conoces recursos locales, asociaciones o iniciativas que puedan ayudar a familias en tratamiento, pon el nombre y la ciudad para que otros puedan contactar. Ahora volvamos a la historia, porque aún queda por descubrir cómo se cerrarán algunos ciclos y cómo se abrirán nuevos caminos. Los días que siguieron al concierto fueron de gestiones y de pequeños, que sumaban. Un mes después, la cuenta que lucía como inalcanzable había recibido aportes suficientes para cubrir parte del tratamiento y asegurar una primera compra de medicación. Marta comenzó con sesiones terapéuticas que, aunque duras, le permitieron recuperar pasos perdidos en su rutina de cuidado. Lucía recibió una beca temporal del conservatorio local y ofrecía clases a niños de la comunidad mientras seguía con sus estudios escolares. Daniel coordinó un grupo de voluntarios que visitaba la casa los fines de semana para ayudar con compras y compañía. Carla y Elena organizaron una gala pequeña que recaudó fondos adicionales, y Javier, cumpliendo su palabra, gestionó algunas conexiones que facilitaron citas médicas más rápidas. La relación entre Marta y Javier quedó abierta con cautela pero con pasos concretos de contacto, llamadas puntuales y encuentros en espacios públicos para evitar imponer el drama a Lucía. A los 3 meses, la casa ya respiraba con otra cadencia. Marta tenía un plan de tratamiento más claro y acceso a psicología que ayudó a enfrentar miedos antiguos. Lucía ofrecía clases de canto en la parroquia y el dinero recaudado había permitido adaptar la habitación de la madre para que las sesiones de rehabilitación fueran más cómodas. La comunidad celebró con una feria donde los comerciantes donaron productos y el conservatorio ofreció un concierto gratuito. La prensa local habló de la historia como ejemplo de solidaridad y la cuenta que al principio parecía un abismo se convirtió en un puente. Javier empezó a participar en iniciativas comunitarias no solo como benefactor, sino escuchando y reconociendo errores. Marta y él conversaron en encuentros mediadas por profesionales, explorando la posibilidad de una relación nueva, basada en responsabilidades compartidas y no en expectativa de un pasado perfecto. 6 meses después, la transformación era visible, y no perfecta. Marta continuaba con tratamientos y experimentaba altibajos, pero había una red de apoyo que sostenía a la familia. Lucía, ahora con más técnica y seguridad, participó en una audición para una beca regional y fue seleccionada para un programa de formación. Su voz, que había empezado como un grito de emergencia, se convirtió en una herramienta de continuidad y de trabajo. En la comunidad se creó un pequeño fondo solidario administrado por Carla y Elena que ayudaba a otras familias en situaciones similares. Javier aportó recursos y asumió tareas concretas, y aunque la reconciliación con Marta fue lenta y con pasos cortos, había avances reales. La familia no reconstruyó un pasado perfecto, pero encontró una nueva manera de convivir con la verdad y con el cuidado mutuo. Al final, la historia tendía puentes más allá del gesto individual. La voz de Lucía había servido para recaudar dinero, pero también para provocar conversaciones que llevaban años aplazadas en la familia. El tratamiento de Marta avanzó con mejores condiciones y la comunidad mostró que el apoyo local puede transformar urgencias en planes sostenibles. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal para seguir con historias que muestran cómo la música y la valentía pueden cambiar vidas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que pedir ayuda es un acto de coraje y que las voces pequeñas muchas veces construyen futuros grandes.
Gracias por acompañarnos en esta jornada de verdad, de dolor y de esperanza.